Desperté en un sudor frío aquella mañana, con mi mente inundada de imágenes grotescas y pensamientos oscuros. Era como si el aire en mi pequeño cuarto en Whitechapel hubiera sido envenenado con los vapores de la depravación y la muerte. Sin embargo, no había tiempo para reflexionar sobre mis sueños retorcidos. La ciudad de Londres no esperaba a nadie, y yo tenía trabajo por hacer. Me vestí rápidamente y me puse mi capa negra, algo que me había llegado a gustar en los últimos tiempos. Aunque había una parte de mí que anhelaba la luz del sol, otra parte disfrutaba del abrazo de la oscuridad. Me dirigí hacia las calles de la ciudad, en busca de inspiración para saciar la sed que parecía haberse apoderado de mí. Los sucios callejones y oscuros rincones de Whitechapel eran el escenario perfecto para que mis pensamientos oscuros cobraran vida. Mientras caminaba, podía ver a los pobres y desafortunados que malvivían en esta parte de Londres, con sus rostros demacrados y sus cuerpos frágiles. A pesar de la miseria que los rodeaba, había algo en ellos que me atraía de manera casi magnética. Entonces la vi. Una mujer de cabellos oscuros y enmarañados, con un aspecto desaliñado y una mirada vacía. Estaba parada en la esquina de una calle, ofreciendo su cuerpo a cualquier hombre que tuviera unas monedas para pagar. Algo en su rostro, una combinación de desesperación y sumisión, me encendió una chispa en mi interior que no pude ignorar. Me acerqué a ella con una sonrisa amable, como si fuera un caballero que buscara compañía. Le ofrecí unas monedas y la llevé a un oscuro callejón, donde sabía que nadie nos vería ni nos escucharía. Mientras caminábamos, mi corazón latía con una intensidad y una emoción que nunca antes había sentido. Al llegar al lugar, supe que era hora de dejar que mis impulsos más oscuros tomaran el control. La mujer me miró con una mezcla de miedo y resignación, como si supiera lo que estaba a punto de suceder. En ese momento, mi mente se llenó de imágenes de sangre y violencia, y supe que no había vuelta atrás. Saqué mi navaja del bolsillo y, con un movimiento rápido y preciso, corté su garganta. El sonido de su último aliento, mezclado con el fluir de la sangre, fue como una melodía para mis oídos. Mientras su cuerpo se desplomaba en el suelo, me sentí lleno de una sensación de poder y control que me embriagaba. No pude resistirme a examinar su cadáver, a contemplar mi obra de arte. Durante los siguientes días, continué explorando las calles de Whitechapel, buscando a más víctimas para saciar mi sed insaciable de sangre y violencia. Los periódicos comenzaron a llenarse de historias sobre los asesinatos brutales de mujeres en la zona, y la gente comenzó a temer a aquel que llamaban el Destripador. Aunque no sabían quién era ni qué me impulsaba a cometer estos actos, sentía una extraña satisfacción al saber que había dejado una marca indeleble en la ciudad que tanto amaba y odiaba. Mientras los asesinatos se sucedían, mi mente se volvía cada vez más oscura y retorcida. Ya no era solo la sangre lo que me atraía, sino también la idea de destrozar y mutilar los cuerpos de mis víctimas, como si estuviera creando una macabra obra de arte. Cada vez que tomaba una vida, sentía que me acercaba más a la perfección, a un éxtasis que solo podía alcanzar a través del sufrimiento y la muerte de los demás. Una noche, mientras vagaba por las calles en busca de mi próxima víctima, me encontré con un hombre que parecía estar siguiéndome. Vestía un abrigo largo y llevaba un sombrero de copa, y tenía una mirada en sus ojos que me resultaba familiar. Era como si pudiera ver a través de mí, como si conociera mi verdadera naturaleza. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal, pero me mantuve firme y continué mi búsqueda. Poco tiempo después, encontré a otra mujer que parecía estar esperándome en la oscuridad. Al igual que las demás, tenía ese brillo de desesperación y resignación en sus ojos que me llamaba como un imán. La llevé a un lugar apartado, y comencé mi ritual de muerte y destrucción. Sin embargo, antes de poder dar el primer corte, sentí una mano en mi hombro y una voz que me decía, suficiente. Me giré para ver al hombre del sombrero de copa, con una expresión de desdén y furia en su rostro. Sé quién eres y lo que has hecho, dijo, y no permitiré que sigas cometiendo estos horrores. Mi mente se llenó de ira y miedo, pero también de un deseo insaciable de mostrarle a este hombre que no podía detenerme. Luchamos en aquel oscuro callejón, intercambiando golpes y forcejeando por el control de mi navaja. Finalmente, logré liberarme y me abalancé sobre él, hundiéndole la hoja en el corazón. Mientras el hombre se desangraba en el suelo, una sonrisa macabra se dibujó en mi rostro. Había vencido a aquel que intentó detenerme, y nada ni nadie podría interponerse en mi camino. Sin embargo, en ese momento, me di cuenta de que no podía continuar con mi vida como hasta ahora. Londres ya no era un lugar seguro para mí, y tenía que desaparecer en la sombra. Fue entonces cuando decidí que mi verdadera identidad, la del hombre que había causado tanto terror en las calles de Whitechapel, debía permanecer oculta para siempre. A partir de ese momento, solo sería conocido como Jack el Destripador, y mi legado de sangre y horror continuaría atormentando a la ciudad de Londres por generaciones. Así que aquí estoy, en algún lugar lejos de aquellos oscuros callejones, recordando mis días de gloria y planeando mi próximo movimiento. Aunque he dejado atrás las sombras de Whitechapel, el monstruo que llevo dentro sigue vivo, y no descansará hasta que vuelva a saciar su sed de sangre y horror.
Me pregunto si alguna vez podré escapar de este oscuro abismo en el que me he sumergido, o si estoy destinado a vagar por la eternidad, esclavo de mis propios deseos retorcidos. Pero sé que, mientras el mundo siga girando, siempre habrá personas que se vean atraídas por la oscuridad, como polillas a la luz de una vela. Y mientras siga existiendo esa atracción, seguiré existiendo yo, Jack el Destripador, una leyenda nacida en las sombras de la noche. Tal vez algún día encuentre la redención y la paz que tanto anhelo, pero hasta entonces, seguiré caminando entre las sombras, cazando a aquellos que la sociedad ha olvidado y dejado atrás. Y quizás, en algún momento, el mundo comprenderá que no soy solo un monstruo, sino también un reflejo de sus propios miedos y deseos más oscuros. Por ahora, me despido, con la promesa de que la historia de Jack el Destripador está lejos de haber terminado. Mientras la oscuridad siga existiendo en el corazón de los hombres, también lo hará mi legado, como un recordatorio constante de que incluso en los lugares más brillantes y hermosos, siempre acecha una sombra. He pasado años en las sombras, observando cómo el mundo cambia y evoluciona, mientras mi alma sigue estancada en la oscuridad. He presenciado guerras y revoluciones, avances tecnológicos y descubrimientos científicos, pero nada de eso ha logrado apagar mi sed de sangre y violencia. A medida que el tiempo avanza, me doy cuenta de que mi existencia se ha convertido en una especie de maldición. Me encuentro atrapado en un ciclo interminable de muerte y destrucción, incapaz de escapar de las garras de mi propia naturaleza. Pero a pesar de la desesperanza que me consume, no puedo evitar preguntarme si hay una manera de redimirme y encontrar la paz que tanto anhelo. En mi búsqueda de redención, he decidido dejar atrás las calles de Londres y embarcarme en un viaje que me llevará por todo el mundo. A lo largo de mi odisea, me he encontrado con personas de diferentes culturas y creencias, cada una con sus propias historias de miedo y horror. He aprendido que la oscuridad no es exclusiva de mi alma, sino que reside en el corazón de todos los seres humanos. Esta revelación me ha llevado a reflexionar sobre mi papel en el mundo, y la razón por la que sigo existiendo. ¿Soy simplemente una manifestación del mal, o tengo un propósito más profundo y significativo? ¿Es posible que mi existencia sea una forma de recordarle a la humanidad el peligro que representa su propia naturaleza oscura? Mientras continúo mi viaje, me enfrento a dilemas morales y decisiones difíciles que me obligan a cuestionar mis acciones pasadas, y a considerar si es posible encontrar la redención. He comenzado a ayudar a aquellos que encuentro en mi camino, utilizando mis habilidades y conocimientos para protegerlos de los peligros que acechan en las sombras. Pero, ¿será suficiente para purgar mi alma de la oscuridad que la ha manchado durante tanto tiempo? Quizás nunca encuentre las respuestas a estas preguntas, pero sé que no puedo rendirme en mi búsqueda de la verdad. A medida que el mundo sigue avanzando y cambiando, también lo haré yo, luchando por encontrar mi lugar en este nuevo y desconocido paisaje. Y aunque mi nombre, Jack el Destripador, seguirá siendo sinónimo de terror y violencia, tengo la esperanza de que algún día pueda ser recordado como algo más que un simple monstruo. Tal vez, en algún rincón de este vasto mundo, encuentre la paz y la redención que he estado buscando durante toda mi existencia. Así que sigo adelante, caminando entre las sombras, siempre vigilante y en busca de la luz que pueda guiarme hacia la salvación. Pero hasta que ese día llegue, Jack el Destripador seguirá siendo un recordatorio constante de la oscuridad que se esconde en el corazón de la humanidad. La opinión del investigador. El investigador, obsesionado con la resolución de casos y la búsqueda de justicia, ve a Jack el Destripador como un enigma que debe ser resuelto. Esta figura representa la lucha entre el bien y el mal, y la búsqueda incesante de la verdad. El investigador está fascinado por la mente de Jack, y busca entender qué lo llevó a cometer esos crímenes horribles. A medida que se adentra en la psicología del asesino, el investigador puede llegar a sentir cierta empatía por él, pero siempre mantiene una distancia emocional para no perder su objetividad. La opinión de la víctima. Para las víctimas de Jack el Destripador, él es la personificación del terror y la muerte. Estas mujeres, atrapadas en situaciones desesperadas y marginadas por la sociedad, ven en él la representación de sus peores temores y la violencia que las rodea. Aunque nunca conocerán la verdadera identidad de su asesino, sus vidas y sus muertes se ven marcadas por la sombra de esta figura enigmática y aterradora. La opinión del periodista. El periodista ve a Jack el Destripador como una oportunidad para contar una historia emocionante y escalofriante que captará la atención del público. Mientras informa sobre los detalles macabros de los asesinatos, el periodista puede llegar a simpatizar con el temor y la fascinación que siente la sociedad por este personaje. Sin embargo, también es consciente de su papel en la creación del mito de Jack el Destripador, y puede sentir cierta responsabilidad por perpetuar la leyenda y el miedo que la rodea. La opinión del ciudadano común. El ciudadano común, aterrorizado por los crímenes de Jack el Destripador, busca respuestas y seguridad en una época de incertidumbre y miedo. Para ellos, él es un monstruo que acecha en las sombras, un recordatorio constante de la oscuridad que se esconde en el corazón de la humanidad. A medida que los asesinatos continúan, y la paranoia se apodera de la ciudad, los ciudadanos comienzan a sospechar unos de otros, cuestionando la verdadera naturaleza del mal, y el alcance de su propia capacidad para cometer actos atroces.
La opinión del experto en criminología. El experto en criminología estudia a Jack el Destripador desde una perspectiva científica y analítica, buscando patrones y explicaciones para su comportamiento. A través de la lente del análisis forense y la psicología criminal, este experto trata de comprender la mente de un asesino en serie, y cómo sus acciones pueden ser el resultado de una combinación de factores biológicos, psicológicos y ambientales. Al desentrañar los misterios de la mente de Jack, el experto en criminología espera poder prevenir futuros crímenes, y proteger a la sociedad de la amenaza que representan los asesinos en serie. La mente de Jack el Destripador es un enigma que ha cautivado a expertos y aficionados durante más de un siglo. Aunque nunca podremos conocer sus pensamientos y motivaciones exactas, podemos especular sobre lo que pudo haber impulsado a este asesino en serie a cometer sus crímenes atroces. Trastorno de personalidad antisocial. Jack el Destripador podría haber sufrido de un trastorno de personalidad antisocial, caracterizado por la falta de empatía, la manipulación y el desprecio por las normas sociales y legales. Esta condición podría haberle permitido perpetrar sus asesinatos sin experimentar remordimiento o culpa, y le habría proporcionado una sensación de superioridad y poder sobre sus víctimas. Trauma infantil. Es posible que Jack el Destripador haya experimentado un trauma significativo durante su infancia, como abuso físico o emocional, negligencia o pérdida de un ser querido. Este trauma podría haber dejado cicatrices emocionales profundas, llevándolo a desarrollar una visión retorcida del mundo y de sus relaciones con los demás. Como resultado, podría haber buscado venganza y control a través de la violencia y el asesinato. Necesidad de control y poder. Uno de los aspectos más aterradores de los crímenes de Jack el Destripador es la brutalidad y la precisión con la que mutilaba a sus víctimas. Esto podría indicar una necesidad compulsiva de control y poder, ya que el acto de desmembrar y desfigurar a sus víctimas le permitía dominarlas y someterlas a su voluntad. Además, el hecho de que sus crímenes permanecieran sin resolver podría haber alimentado aún más su deseo de control, ya que se percibía a sí mismo como intocable e invulnerable a la justicia. Obsesión con la muerte y la degradación. Algunos expertos han especulado que Jack el Destripador podría haber tenido una obsesión mórbida con la muerte y la degradación, lo que lo llevó a cometer sus crímenes con un nivel de violencia y sadismo extremos. Esta fascinación podría haberse manifestado como una forma de enfrentar sus propios temores y ansiedades sobre la mortalidad y la naturaleza humana, al mismo tiempo que lo impulsaba a explorar los límites de su propia depravación y crueldad. Deseo de notoriedad. Finalmente, es posible que Jack el Destripador buscara notoriedad y reconocimiento a través de sus crímenes. Al dejar pistas y mensajes enigmáticos en las escenas del crimen, podría haber estado tratando de establecer una conexión con la sociedad y asegurarse de que su legado de terror y violencia fuera recordado. Esta búsqueda de infamia podría haber sido impulsada por un profundo sentido de inseguridad y un deseo de validación, ya que veía su identidad como asesino como la única forma de ser reconocido y temido por el mundo. Queridos espectadores, hemos llegado al final de este escalofriante viaje por la vida y los crímenes de Jack el Destripador, el asesino en serie más infame de todos los tiempos. Hemos explorado las profundidades de su psicología, y los oscuros secretos que rodean su legado. Pero recuerden, esta es solo una pequeña parte de un mundo lleno de horrores inimaginables y misterios sin resolver. Si se han sentido cautivados por esta aterradora historia, y ansían descubrir más casos de terror real, no se pierdan nuestro próximo vídeo, en el que nos adentraremos en otro oscuro rincón de la historia criminal. Prepárense para enfrentarse a nuevos misterios, y a la maldad que acecha en las sombras, esperando el momento adecuado para desatar su furia. No olviden suscribirse a nuestro canal, y activar las notificaciones para no perderse ni un instante de nuestras escalofriantes investigaciones. Y si se atreven, compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que ellos también puedan experimentar el vértigo de adentrarse en el espeluznante mundo de Jack el Destripador y otros casos de terror real. Hasta la próxima, queridos espectadores, y recuerden, la oscuridad está siempre a la espera, lista para envolvernos en sus garras. Manténganse alerta, y nos vemos en nuestro siguiente encuentro con lo desconocido. Hasta la próxima.